Si existen tantas alternativas como Shiva, Buda, Alá, Brahma, Vishnu, Odín, Zeus, ¿por qué resulta que el Dios de la Biblia es confiable? Quédate y te cuento. Ven conmigo entonces al capítulo 53 y dame un poquito de tiempo que te voy a leer un texto y se va a poner súper interesante. Fíjate. Isaías 53, versículo 1 en adelante dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Resulta súper evidente que en este texto se está hablando acerca de Jesús y de los sufrimientos que él padeció previo a la cruz y en la cruz. Lo realmente sorprendente de este texto es que fue escrito por Isaías 7 siglos antes de que Cristo naciera. Lo que impresiona realmente es con qué precisión y exactitud Isaías describe los padecimientos o los sufrimientos del Mesías y cómo estos encajan tan precisamente en la vida y en la pasión o muerte y crucifixión de Cristo. ¿Bien? Uno de los principales argumentos que utilizan los detractores de la Biblia para quitarle validez a las profecías o a la exactitud de las profecías bíblicas es decir que las profecías de la Biblia son tan exactas porque fueron escritas posterior a los sucesos. Es decir, el autor estaba escribiendo algo que ya había pasado. Entonces así es muy fácil hacer encajar una profecía y hacer que se cumpla aparentemente. Sin embargo, en 1947, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo pasado y probablemente de la historia, fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en una zona desértica de Judea, al noroeste del Mar Muerto. Había unas cavernas que son llamadas las cuevas o cavernas de Qumran. Dentro de estas cavernas había unas vasijas de greda que contenían muchos rollos litúrgicos, pero también rollos de la Biblia o parte de los libros de la Biblia. Y el descubrimiento más impresionante de todos ellos fue que encontraron el rollo de Isaías prácticamente completo. Cuando lo estudiaron, se dieron cuenta de que este rollo databa por lo menos del siglo II a.C. Era una copia del rollo de Isaías del siglo II a.C. Es decir, acá tenemos una prueba evidente de que esta profecía que les acabo yo de leer fue escrita por lo menos 2 siglos antes de Cristo. Ahora, los historiadores todos coinciden en que Isaías vivió en el siglo VII antes de Cristo, ¿ya? Y que el rollo de Isaías fue escrito en esa época. Sin embargo, tenemos una copia de ese rollo que data por lo menos 2 siglos antes de que sucediera lo que sucedió con el Mesías. Ahí les voy a dejar las imágenes y ustedes las pueden ver mientras les hablo. Pueden ver, por ejemplo, la imagen del edificio del santuario del libro, que es parte del museo de Jerusalén. Y si se fijan, la forma del edificio es como una vasija. Y en la foto siguiente que ustedes están viendo ahora, ustedes pueden ver la nave central de este museo, en donde está expuesto el rollo de Isaías completo, de manera circular. ¿Ok? Y ahí está la evidencia arqueológica, la evidencia histórica, de que el Dios de la Biblia es confiable, y de que las profecías de la Biblia son precisas y exactas, y que no fueron escritas después de que sucedieron los hechos, sino antes, porque el que las inspiró sabía con anticipación el fin desde el principio.